mal funcionamiento en el sistema de arranque hará difícil el conseguir que el motor funcione. El cuidado apropiado del sistema de arranque requiere un buen entendimiento de sus componentes de operación. El sistema de arranque típico consiste del interruptor de encendido y o arranque, interruptor neutral de seguridad, baterías, cable de la batería, interruptor magnético, solenoide del motor de arranque y motor de arranque. El motor de arranque es un pequeño pero potente motor eléctrico que puede entregar torque alto por un corto periodo de tiempo. Cuando el motor de arranque es energizado, se acopla con la corona dentada del volante y produce torque, lo que hace girar el volante y arranca al motor. El motor de arranque produce su torque a través de la interacción de campos magnéticos. Dentro del motor está una armadura que consiste de una serie de circuitos de alambre conectados a segmentos de conmutador. Los circuitos reciben flujo de corriente de las escobillas de carbón que están montadas en los segmentos de conmutador, resultando en la producción de un campo magnético alrededor de los circuitos. La armadura está colocada dentro de una bobina de campo de vanada que produce un campo magnético separado cuando es energizada. La interacción de los dos campos magnéticos causa que la armadura gire. La armadura está soportada en cada extremo por bujes en el alojamiento del extremo, lo que impide que los fuertes campos magnéticos forcen la armadura contra las bobinas de campo. Mirando los otros componentes del circuito, a medida que la llave del encendido es girada a la posición de funcionamiento y el botón de arranque es oprimido, la corriente fluye de las baterías al solenoide del motor de arranque. Algunos vehículos están equipados con un interruptor neutral de seguridad. Si el vehículo está en un cambio de velocidad cuando la llave se gira a la posición de arranque, el interruptor neutral de seguridad abre la trayectoria de flujo entre el interruptor magnético y el interruptor de arranque, de modo que el motor no comience a girar. De otra forma, el vehículo podría saltar hacia adelante o hacia atrás cuando este circuito sea energizado. El interruptor magnético actúa como un relevador, interruptor electromagnético para manejar la corriente de circuito más alta, requerida para operar el solenoide del motor de arranque. El mismo solenoide del motor de arranque es un gran interruptor electromagnético montado en el motor de arranque. Dentro del solenoide está una bobina de conexión y una bobina de retención que rodean al émbolo. Cuando las bobinas son energizadas por un circuito de interruptor, crean un campo magnético que atrae y jala al émbolo. Unida a un extremo del émbolo está una palanca de desplazamiento. Está conectada al conjunto de piñón impulsor y embrague del motor de arranque. Miremos el sistema en operación. Cuando el operador presiona el botón de arranque, el flujo de corriente comienza desde las baterías al solenoide del motor de arranque. Las bobinas del solenoide son luego energizadas y el émbolo se mueve y causa que la palanca de desplazamiento lleve al conjunto de piñón impulsor y embrague a acoplarse con la corona dentada del volante. Al final de su recorrido, el émbolo presiona un disco de contacto contra la terminal de la batería y la terminal del motor de arranque, permitiendo que la corriente de la batería fluya al motor de arranque y neutralizando la bobina de conexión. A medida que el motor de arranque gira, impulsa la corona dentada del volante y hace girar al motor. Cuando el operador suelta el interruptor de la posición de arranque a la posición de funcionamiento, la bobina de retención del solenoide es desactivada. Su resorte de retorno interno origina que el piñón impulsor sea desacoplado de la corona dentada del volante y el motor de arranque deje de girar. El circuito del motor de arranque y la operación del motor de arranque son claramente directos de entender, con la excepción de la interacción de los campos magnéticos y los cambios de flujo de corriente alta a medida que cambia la velocidad de rotación de la armadura. Mirando cercanamente el campo magnético causado por el flujo de corriente a través de un circuito simple de la armadura, vemos que está establecido en una dirección opuesta al campo magnético establecido por el flujo de corriente a través de los devanados del campo en la otra dirección. Estos campos no se establecen hasta que la rotación del circuito es correcta para alinear la escobilla con su barra de conmutador. Una vez que las partes están en posición y el circuito se completa a través de la escobilla, la corriente comienza a fluir y se incrementa muy rápidamente.
Entre más corriente fluya, más fuertes serán los campos magnéticos, por lo tanto el campo opuesto en los devanados y armaduras se repelen unos con otros, y la armadura, siendo algo libre para girar, mueve luego el campo del circuito fuera del campo del devanado. Entonces, el siguiente circuito se pone ahora en posición y el proceso continúa, haciendo así girar al motor. El flujo de corriente alta en el circuito y devanados varía según la resistencia dentro de estos circuitos. Esa resistencia varía a medida que se establecen los campos magnéticos. En resumen, entre más grande sea la corriente conectada a un circuito simple, mayor será el flujo de corriente. Esta rotación lenta puede resultar en flujo de corriente excesiva y generación de calor, lo cual deteriorará el aislamiento de los devanados del campo y circuitos de la armadura. Los cortos y tierras resultantes reducen la eficiencia del motor de arranque, incrementando el flujo de corriente de la batería. Para evitar daño al motor de arranque, siga siempre las recomendaciones de tiempo de arranque máximo de 30 segundos y los 2 minutos de enfriamiento antes del siguiente ciclo de arranque. Si un motor arranca lentamente, deberá permitirse menos tiempo de arranque ya que la corriente es mucho más alta. Baterías, conexiones, cables y procedimientos de operación buenos permitirán vida máxima del motor de arranque. El sistema de carga es una parte importante del sistema eléctrico. Proporciona corriente para luces, radio, calentador, los sistemas eléctricos del motor y otros accesorios eléctricos. También mantiene las baterías en estado de carga, recargándolas según sea necesario. Para dar servicio apropiadamente al sistema de carga, usted necesita entender cómo opera. El sistema de carga tiene 3 componentes principales: el alternador, el regulador de voltaje y las baterías. El alternador genera energía eléctrica para hacer funcionar accesorios y recargar las baterías. Es impulsado normalmente por una banda fuera del cigüeñal. La energía mecánica del cigüeñal es convertida por el alternador en energía eléctrica para la batería y accesorios. El regulador de voltaje actúa como una unidad de control electrónica para controlar la salida del alternador. Detecta cuando las baterías necesitan recargarse o cuando la carga eléctrica del vehículo necesita incrementarse y ajusta por consiguiente la salida del alternador. Actuando como un depósito de energía eléctrica, las baterías proporcionan corriente para arrancar el motor, así como también para otros accesorios eléctricos. Durante la mayoría de las condiciones de operación, el alternador proporcionará la corriente requerida por el vehículo. Sin embargo, en algunos casos la carga de corriente puede exceder la capacidad del alternador. En este punto también serán utilizadas las baterías. El alternador tiene varios componentes primarios. El rotor es un electroimán con polos múltiples de anillos colectores en los que se montan escobillas. Está montado dentro de un devanado de bobina estacionario llamado estator. El rotor y el estator están montados en 2 carcasas de extremo. Una carcasa de extremo tiene una polea y una banda que la conectan al cigüeñal. El giro del cigüeñal hace girar al rotor. Montados en la otra carcasa de extremo están el regulador, el portaescobillas y escobillas que conducen corriente entre el regulador y el rotor. Brevemente, el alternador trabaja como esto. La corriente de la batería fluye a través del regulador, escobillas y anillos colectores hacia el rotor, causando que éste se magnetice. Cada polo en el rotor produce un campo magnético separado. Al mismo tiempo, el giro del cigüeñal impulsa la banda que hace girar al rotor dentro del estator. Los campos magnéticos pasan a través de cada devanado de estator induciendo voltaje, lo que resulta en flujo de corriente en el sistema. Debido a los campos magnéticos alternos de los polos, que es polo norte, luego el polo sur, están presentes dentro de las bobinas del estator una polaridad y corriente de voltaje alterno. Ya que las baterías y accesorios operan en corriente directa, los rectificadores montados en las carcasas de los extremos convierten la corriente alterna a corriente directa. Como usted puede ver, hay 2 circuitos separados asociados con el alternador. El circuito de campo conduce corriente de las baterías a través del regulador, escobillas y anillos colectores al rotor, causando que el rotor se magnetice. El circuito de salida lleva corriente generada por el alternador a los accesorios y baterías.
La cantidad de corriente que fluye hacia el alternador a través del circuito de campo es controlada por el regulador de voltaje. Cuando las baterías necesitan cargarse o los accesorios incrementar la carga eléctrica, ocurre una disminución de voltaje en el sistema. El regulador de voltaje detecta esta caída de voltaje y permite que fluya más corriente de las baterías al rotor de campo del alternador. Esto refuerza el magnetismo del rotor y a su vez incrementa el voltaje inducido y el flujo de corriente en el estator. Muchos alternadores tienen un trío de diodos como parte del circuito de campo. El magnetismo residual en el rotor genera una pequeña cantidad de corriente alterna en el estator. El trío de diodos convierte esta corriente alterna a corriente directa y la usa para conectar el regulador. Los alternadores con trío de diodos son autoexcitadores porque ellos no quieren una conexión al sistema de encendido para energizar el regulador. En resumen, esto es lo que hemos dicho acerca del sistema de carga. El sistema de carga suministra corriente a los accesorios eléctricos, tales como luces, controles electrónicos y así sucesivamente. También recarga las baterías según sea necesario. El sistema de carga tiene tres componentes principales: las baterías, el alternador y el regulador de voltaje. La corriente de las baterías magnetiza al rotor dentro del alternador. El rotor gira y genera corriente alterna en el estator. Los rectificadores convierten la corriente alterna a corriente directa, que fluye luego a los accesorios y baterías del vehículo. El regulador de voltaje controla la salida del alternador vía la detección del voltaje de la batería. Con esta información, usted deberá tener ahora el conocimiento para aplicar efectivamente las habilidades que se requieren para probar las baterías, el sistema de arranque y el sistema de carga. Las habilidades para procedimientos de prueba se demostrarán en una videocinta separada.